35 milímetros ajusta su objetivo. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga, encantadísimos de llevarles a sus casas estas visiones que van más allá de los fotogramas. Hoy, como siempre, nos acompaña Carlos Fernando Alvarado. Carlos, ¿cómo estás? Juan, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Todo un placer estar con nuestros oyentes. Todo un placer hablar de cine. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de una película de alguna manera independiente, por lo menos digamos pues como con otra línea, tanto en producción como narrativamente hablando. No podría clasificarla dentro de ese género de cine independiente, que de alguna manera también nos permite hablar de su director, que es un director conocido para el público. Curiosamente ya se volvió, digamos que más mainstream. Un director por lo menos digamos de grandes producciones, un director de estudio. Entonces es interesante además porque su origen es neozelandés. Y allí tenemos pues digamos el contexto detrás de la película que nos pone como en otras pistas, tanto narrativas como culturales. Entonces nada, un placer como siempre, Juan, y bueno, esperamos que nuestros oyentes disfruten de este 35 milímetros recargado, hoy apostándole al cine independiente. Claro que sí, Carlos, nadie podría haberlo dicho mejor. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35milímetros, que es nuestra página de Facebook, y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal de YouTube, donde están todos nuestros programas. Así que iniciemos de lleno con este programa de 35 milímetros recargado. Use the force to This is Sparta! Expecto Patronum! I am gonna kill Bill. What about us? You'll always have Paris. Tell me, do you believe it? With great power comes great responsibility. The name's Bond, James Bond. Well, a boy's best friend is his mother. Nadaremos, nadaremos. Esto es 35 milímetros recargado, un enfoque más allá de los fotogramas. Las tendencias y debates en torno al séptimo arte en Panorama para Filmar. Antes de iniciar, Carlos, quisiera que hablásemos de un tema que me parece bastante particular y que tiene que ver con, bueno, a propósito de que Avengers Endgame está a punto, si es que ya no lo hizo, de llegar a ser la película más taquillera de la historia. Yo quisiera que miráramos hacia el pasado, tuviéramos una pequeña retrospectiva y pensásemos en Avatar y en Titanic, y sobre todo en qué representaron estas películas para su época cuando llegaron justamente a este punto, a esta categoría de ser la película más taquillera de la historia. Entonces, bueno, iniciemos por la más antigua, Titanic de 1997, las dos de James Cameron, eso sí. Entonces quiero que por favor nos refresques cómo fue esa época en la que justamente Titanic llegó a la cima. Bueno, yo recuerdo muy bien que Titanic fue un fenómeno muy, muy interesante. Digamos que había tras de ella un ejercicio de publicidad muy bien logrado, digamos que permitió que la expectativa frente al filme fuera grandísima a nivel mundial. Yo recuerdo aquí en nuestra ciudad era una novedad, por lo menos en esta década, no estoy diciendo que para atrás, pues que mi historia no alcanza tanto, pero era novedad que la película tuviera filas largas que rodeaban la manzana del teatro para entrar a ver la película, cosa pues que nunca pasaba, y que esto fuera de las distintas 3 funciones. Era una época en que se tenían 3 funciones diarias y con horarios oficiales, las funciones de 3, 6 y 9 de la noche. Y entonces digamos que eso marcó pues como un gran boom. ¿Qué encuentran uno allí? Encuentran una cosa interesante alrededor finalmente de una década como los 90 que estuvo muy interesada en el cine de catástrofes. Es una década que estuvo muy interesada un poco digamos en los fenómenos entre comillas naturales. Pues por supuesto aquí estamos hablando de algo que mezcla como los dos en cierto sentido. Exacto, los ciertos sentidos, pero digamos que está allí pues obviamente como toda esta dinámica. Y por supuesto un poco digamos esa clave de apostarle en este tipo de cine a una profunda verosimilitud de la sensación de catástrofe. Es un poco, digamos, de llevar a la pantalla una experiencia dolorosa, pero de carácter hiperbólico, que finalmente, digamos, pues, que es lo que se vendía todo el tiempo. De las tantas horas que dura la película, cerca de 3, 2 horas son el hundimiento del barco. Entonces, digamos que todo ese pequeño clip llevó a que la gente se abocara, obviamente, a la película, sumado a otra cantidad de elementos. Entonces, eso, pues, que arrastrara finalmente el público y que, pues, se posicionara como la película de más alta taquilla en ese momento en la historia del cine. Que realmente cuando estas películas adquieren este renombre, creo que todo el mundo empieza como que a criticarlas en el sentido de no debería estar ahí, claro, no lo merece.
Y yo creo que aquí hay como un desfase importante, en el sentido que la gente no puede pretender que yo que sé, Ciudadano Kane o El Padrino alcancen justamente ese rango, porque no son películas para todo el mundo. Estas películas, como lo son Titanic, como lo son Avatar, como viene a ser Endgame, congregan a muchísimas más personas, claro, y tienen otras lógicas. Son películas pensadas, digamos, para públicos de distintas franjas, es decir, un poco lo que llama el público familiar, que permite como ese tipo de movimiento en distintos extremos, sumado pues por supuesto, digamos que una película como Titanic está la fórmula de la historia de amor además que es entre clases, con una réplica obviamente de la estructura de las sociedades de comienzos del siglo XX y que hoy se mantienen hasta la década del 90, digamos que alegorizada en la estructura del barco, etcétera, etcétera. Pues que todo eso son fórmulas narrativas muy universales que permitieron el arrastre de los públicos y por supuesto sumado a la verosimilitud del hundimiento del barco para que tuviera como ese peso. Si no estoy mal, creo que la película que destrona en ese momento es Ben-Hur, que era la película que tenía más taquilla hasta el momento en los 90s, que además es una película que opera un poco en la misma lógica que sugiere Juan. Es una película bíblica, es una película de una gran producción en una década como el 50, en la cual las películas se vendían precisamente en esa idea, digamos, de desbordar, de gran formato, en el sentido literal de la gran pantalla, como la gran historia, precisamente compitiendo con la televisión. Y aquí encontramos como una fórmula similar, lo cual vamos a ver que se replica posteriormente en Avatar y creería hoy en día, también obviamente con sus variaciones, en una película como Avengers Endgame. Antes de pasar a hablar a Avatar, yo lo único que quisiera decir acerca de Titanic es que independientemente de las críticas que tenga, de que todo el mundo la reduzca a ser Romeo y Julieta en un transatlántico, yo digo que la película, justamente por la época en la que apareció, mezcla dos elementos bastante interesantes respecto a la técnica, que es algo que yo siempre voy a aplaudir de Titanic. Y es que creo que fue la época perfecta en la que se mezclaba el CGI y todo lo referente a algo hecho a mano, ¿no? A los efectos visuales, a la creación, al diseño de producción que todavía era físico, que no dependía propiamente de la pantalla verde. Yo creo que es una amalgama perfecta entre estos dos elementos, que también pudimos ver, por ejemplo, en obras como Jurassic Park, que entonces creo que se ve muy verosímil, incluso hoy en día, y no podemos decir que no, que todo es un computador o que ya se siente de pronto muy plástico, sino que se siente realmente bello. Y si nos vamos al making of, a cómo se hicieron estas películas, a cómo se hizo Titanic, vemos que realmente tuvieron que construir a escala un barco similar, trabajar en piscinas, en tanques gigantes, y esto me parece muy bello y es algo que siempre he disfrutado. O sea, yo admito que disfruto muchísimo más la parte del hundimiento que los primeros 90 minutos. Me parecen sencillamente majestuosos en cuanto a lo titánico y a lo grande que puede ser dentro del cine. Y creo que siempre voy a valorar justamente eso. Ahora, ya como tal, pasando a Avatar, ¿qué nos dejó Avatar después, teniendo en cuenta que se estrenó en 2009? Pues digamos, interesante además las fechas que son casi de 10 años y 10 años, por mantenerlo pues como en esa... Y Endgame también, fíjate. 10 años y en esa precisión. Pues con Avatar nos encontramos una cosa interesante, digamos que Avatar se convierte en una apuesta precisamente ya por la digitalidad, o sea, estamos apostando por una cosa interesante y es colocar, pues no digamos que primera vez, pero sí digamos colocarlo en un volumen y en una representatividad bastante significativa a personajes que son creados por CGI. Por supuesto, pues conocen la película, allí hay la idea pues de crear estos avatares para que los humanos puedan sobrevivir en otros planetas, etcétera, etcétera. Pero estamos todo el tiempo ante toda una estructura, digamos, propia de las técnicas de ordenador, que pues planteadas un poco en esta misma estrategia narrativa de conquista del espacio, de desplazamiento de la raza humana, etcétera, etcétera, que emula o por lo menos alegoriza la idea de los simulacros digitales. Todo eso fue una fórmula, pues digamos, muy interesante para arrastrar al público. También lo que recuerdo yo era como todas las estrategias de venta para que la gente asistiera y era obviamente poder disfrutar, etcétera, etcétera, el espectáculo. Recuerdo yo muy bien que recomendaban en esa época verla en 3D, claro, para poder gozar un poco como todo ese tipo de proceso. Yo me acuerdo que la vi en 3D, pero mi experiencia fue bastante pobre. Nunca supe. De pronto porque los teatros no estaban tan acondicionados, porque justo después de Avatar empezó a haber un boom justamente respecto a películas en 3D, que realmente no eran 3D, sino una vaga conversión. Exacto. Entonces yo creo que eso también, y creo que también ayudó justamente a que recogiera esos 2.788 millones de dólares, que es muchísima plata para una película de hace 10 años. Claro que sí. Entonces yo creo que sí, como que ese boom de vayan la vera en 3D, que el boleto obviamente es mucho más caro, el doble de caro, creo que eso también ayudó. Y entonces diría yo, Juan, que lo que encuentra uno allí, como lo decías bien, sin demeritar ninguna de las dos películas, tiene que ver precisamente con una cantidad de estrategias alrededor del mercado de la película, obviamente de las películas y sus cualidades narrativas, que es lo que un poco recogen esos grandes públicos. Esta es una película también para público familiar.
Una película obviamente de encuentro entre diversidades, que estaban muy de moda en la época, del reconocimiento del otro, de las posibilidades finalmente del cuerpo, de la superación de un cuerpo minusválido, de una cantidad de figuras que arrastran pues como unas pistas culturales para encontrarse. Que eso no las hace malas películas, no las hace tampoco buenas películas, pero sí explica por qué es ese arrastre tan poderoso. Y como bien lo dice Juan, ahora en películas que uno quisiera que fueran las más vistas, porque tienen ciertas cualidades, por lo menos estéticas, desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, pero que posiblemente no sean para todos los públicos. Claro que sí. Yo creo que también ligado a esto tiene que ver con el renombre que traía el director, que James Cameron, que venía, que lleva mucho tiempo sin hacer propiamente algo audiovisual, llevaba casi más de 10 años sin hacer una película. Y teniendo en cuenta que él fue el creador de, que realizó Aliens en su momento, que realizó Terminator en su momento, creo que la gente tenía mucho boom por qué es lo nuevo que nos trae en cuanto a nivel de ciencia ficción. Entonces yo por lo menos veo que eso siempre arrastró muchísimos elementos, y yo creo que siempre hay un efecto dominó en este tipo de películas, es que cuando la gente se entera que tiene muy buena recaudación, va a verla todavía más por curiosidad. Yo creo que eso fue lo que hizo que llegase tan alto. Hay que mirar en qué punto Avengers va a lograr destronarla. Yo creo que ya le falta poco. A día de hoy, cuando estamos grabando el programa, le faltan solo $500,000 para superarla, que realmente no es nada. No es mucho. Solamente que ya ha perdido más fuelles. Ya vamos para la 4ª semana desde su estreno. Ya llegan otro tipo de estrenos también muchísimo más fuertes. Entonces habría que mirar. Igual, un último comentario. Yo creo que esto ya nos sirve como semilla para un futuro tema muchísimo más adelante. Estaba revisando aquí la lista, el top 100 de cuáles son las películas más taquilleras de la historia, basándome en el portal Box Office Mojo, que es como el más confiable que en este momento podemos encontrar. Y me parece bastante impresionante, porque realmente dentro del top 10 solamente Titanic es una película que está por debajo de los 2000, o sea que sigue siendo del siglo XX. Y no es sino hasta el puesto número 33 con Jurassic Park, que es de 1993, que encontramos otra película que no es de los 2000. Entonces nos damos cuenta que yo creo que esto refleja cierto tipo de crecimiento por parte del cine, no sé. Y que es interesante además, precisamente, eso le podemos dedicar algún programa más adelante. Claro que sí. En una época en que se anunciaba la muerte del cine. Exacto. Es decir, o sea, es bien representativo y bien interesante. Yo no sabía el dato que nos da Juan, que cuando en los 2000 despuntan y digamos aparecen todas las tecnologías de video caseras, pues desde el Betamax hasta hoy en día los streamings, digamos que son portátiles, pues se ha anunciado obviamente una muerte de la sala, una muerte del cine como espectáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Y encontrarnos con unas taquillas de esta significatividad te está diciendo algo diferente. Por supuesto que sí, entonces ahí los dejamos picados para un futuro tema sobre cuál sería este top 100 de las películas más taquilleras de la historia. En proyección. Y ya, en cuanto a nuestro tema principal, como lo auguraba Carlos al principio, hoy vamos a hablar de películas un poquito más independientes, de una propuesta bastante pintoresca, es comedia, y que creo que ayuda mucho a entender un poco más al director, que es Taika Waititi. Hoy vamos a hablar, yo diría que su película menos conocida, creo que es su tercera película propiamente, ya les confirmo el dato, se trata de Hunt for the Wilder People. Es una película del 2016. 16, sí señor. Sí. Que sería algo así como cacería para gente salvaje. Para la gente salvaje, sí. Es algo muy divertido en cuanto a esta película, porque creo que me permitió ver muchísimo más a fondo como las lógicas iconográficas que él utiliza. Y aquí hasta incluso quisiera disculparme, porque cuando en su momento hablamos de Thor Ragnarok, no sé si hice el comentario que sentía que en muchas ocasiones veía a Waititi intentando imitar el estilo de James Gunn que había utilizado en Guardianes. Pero creo que aquí en Hunt for the Wilder People encuentro elementos como que son realmente propios de él, que ya venían con él. Que obviamente pues sí se nota ciertas similitudes con Guardianes y que seguramente las impulsó más, pero creo que sí hay varios elementos interesantes de él como director desde el inicio de esta película.
y que tienen que ver sobre todo como con lo inquieto que es, con el uso de planos, de intercortes, de incisos, de insertos, como se les llama, digamos que más técnicamente, y también con un uso también de música de sintetizador, música más electrónica, un humor muchísimo más visual, muchísimo, digamos que ligado, no sé si al absurdo en cierto sentido. Pero bueno, Carlos, iniciemos entonces hablando de Hunt for the Wilder People y más o menos de qué va, qué te pareció. Bueno, a mí me encantó la película, como dice Juan, digamos que allí encontramos, para los que disfrutamos, creo que también muchos de nuestros oyentes lo pueden hacer, de empezar a encontrar como esas marcas de identidad del director, como bien lo dice Juan, las podemos encontrar en una película de estas que, claro, gracias a que es una película relativamente independiente, una película de menor escala, creemos que se puede dar el gusto y el lujo de explorar estéticamente a sus anchas. Quisiera hablar, para que Juan ya nos profundice un poco como en estos elementos tan característicos de la película, un poco, digamos, del plot que tenemos acá. Estamos hablando primero que es una película que está ubicada diegéticamente en Nueva Zelanda. Tenemos un chico que, carente de padres, ha entrado al sistema, digamos, del Estado que se encarga de orientar y ubicar a estos chicos huérfanos. Digamos que tiene una trabajadora social a su cargo. Y se los terminan, digamos, entregando a una pareja ya más bien adulta, una pareja de edad que uno perfectamente podría incluso pensar que están más cerca de ser abuelos que de ser padres. Sí. Donde realmente es la madre sustituta la que desea tener un hijo, nunca tuvieron, y el padre, pues digamos a regañadientas, pues por complacer a su amada esposa, decide aceptar al chico. Hasta allí, para no hacer un spoiler muy grande de la historia, digamos que lo que se va a desenvolver aquí adelante es una relación muy interesante entre el chico y este padre que no quiere ser su padre, y un chico pues que termina finalmente pues buscando una familia, pero pues que tampoco está en ese plan de mendigar amor. Y se crea una tensión muy interesante entre ambos personajes. También sobre todo por el tono, ¿no? Porque claro. vos como lo describes aquí podría ser cualquier película dramática. Por supuesto. Y aquí hay un contrapunto. Sí, y entonces digamos, muy bien lo dice Juan, como aquí estoy colocando como digamos la historia que hay detrás, pero la selección genérica de Waititi, decantarse por una comedia, en ciertos tonos negros, pero muy medios, pero una comedia particular donde empezamos a encontrar finalmente cómo tejer una relación humana en medio de una tensión y una adversidad increíble, o sea, tanto del niño pues que no se ve reconocido y un padre que no quiere ser padre. La clave del asunto es que terminan por X y Y motivos, para no obviamente hacer el spoiler, metidos en medio de la selva neozelandesa. No es una selva, pues por lo menos tropical, para que no sea bush, como les suelen decir. Exacto, ellos. Para que no se hagan una imagen pues amazónica. Sí. Es una selva pues que por lo menos para nosotros los de tierras más tropicales no parece selva. No, es más como un bosque. Parece un pequeño bosquecillo, unas praderas muy agradables. Sí. Pero por lo menos digamos dentro de la historia pues también puede ser sardónico el asunto. Es una selva peligrosa y difícil, y allí empieza una travesía de escape. Ellos tienen que escapar. En medio del escape, un poco en la idea de la historia de fuga, se teje esa relación entre ambos, absolutamente divertida y entretenida. Por supuesto que sí, realmente es justamente ese contrapunto, ese juego de cómo básicamente son dos personajes solitarios que terminan confluyendo, que terminan chocando, que tienen caracteres distintos, pero que de una u otra manera encuentran cómo hermanarse, o como, no sé si complementarse, pero en cierto sentido hablar como de esa situación de estar como en una correccional, de estar aprisionados, de querer justamente liberarse, ser gente muy salvaje, Wilder People. Sí. Y pues obviamente toda la casa que se monta alrededor de ellos, toda esa parafernalia, que obviamente también es bastante divertida. Y yo diría, Juan, que sí, que es un poco, digamos, la fábula de hacer familia, de cómo se hace una familia, lo que hay detrás un poco de la historia. Pero por supuesto, digamos, llevando a la familia al desdibujamiento del patrón social de la familia. Sí. O sea, la familia se forma de múltiples maneras. Y lo dices muy bien, esa idea de la gente salvaje es un poco la gente que renuncia a la norma, la gente que renuncia al patrón, que está escapando finalmente de que los pongan dentro de una retícula y les digan cómo comportarse, cómo ser niño huérfano, cómo ser padre sustituto. Cómo ser abuelo, cómo ser persona. Cómo desmontar este asunto. Y bueno, y hay una cantidad de características ya muy, muy propias del humor de Waititi que empiezan a construir. Pues es un chico que tiene una obsesión con los raperos. Y entonces, con los haikus. Exacto, con los haikus. Y entonces a partir de esto crean una cantidad de cosas particulares. El personaje que oficia a su abuelo, que entre otras yo no recuerdo el nombre, pero es el Sam Neill, que es el actor de Jurassic Park. Sí, ya ha entrado en edad, ya obviamente, avejentado. ya un poco sí más en navidad de senectud.
Y obviamente es un hombre pues que tiene una cercanía y un amor por la pradera, por el bosque, por el conocimiento, etcétera, etcétera, pero que finalmente lo traiciona también. Y empiezan a hay una cantidad de juegos de apoyos y compensaciones absolutamente maravillosos. A mí me encanta la película. Justamente lo que vos decías, hay un desdibujamiento sobre lo social. Tenemos en cuenta que el personaje principal, interpretado por Julian Dennison, Ricky Baker, justamente siempre lo han categorizado como un chico problemático, pero no es sino hasta que llega a este bosque donde ya no tiene nada que dañar, ya no tiene nada que hacer, que tiene que acoplarse justamente a esta vida obviamente muchísimo más salvaje. Entonces, y claro, el citadino acostumbrado a otro tipo de lógicas, aquí a acostumbrarse justamente como a lo sucio, a lo brutal que muchas veces puede llegar a ser lo salvaje y la naturaleza en sí mismo. Pero obviamente tomándolo todo como con este elemento clásico también de Waititi, que digamos que obviamente hay drama, debe haber drama, sí. Pero todo es muy desenfadado, todo es muy de que el problema se puede sobrellevar o el humor nos ayuda a sobrellevarlo, que creo que a fin de cuentas también puede ser una visión muy, muy particular sobre la vida. Recuerdo también mucho una escena que, por cierto, Waititi aparece ahí. Waititi siempre está en todas sus películas. En Lo que hacemos en las sombras fue uno de los vampiros. En Thor Ragnarok él hace el papel de este monstruo de piedra gigante, pues obviamente que tiene un suit, un traje de captura de movimiento encima. Y pues obviamente aquí lo vemos haciendo un pequeño cameo siendo un sacerdote en un punto muy específico de la historia, y que pega justamente, digamos que su salmodia tiene que ver en torno a cómo después de morir supuestamente hay una puerta, y que detrás de esa puerta, ¿qué es lo que hay? Justamente le pregunta a su feligresía. Entonces la gente responde, no, Jesús, no, Dios. Él dice, no, hay otra puerta más. Entonces creo que este asunto de crear elementos inesperados, de crear personajes estrafalarios, y creo que también incluso porque tenemos en cuenta que la película está dividida como por pequeñas secciones, por capítulos, son 10 capítulos en total, más un epílogo. Creo que esto también ayuda mucho como a construir este elemento de que hay más allá de lo natural, de que hay más allá del bosque y de justamente todas estas pequeñas aventuras y todos estos personajes que se terminan encontrando. Recuerdo mucho y con cierto cariño el personaje del hombre arbusto. Me parece divertidísimo, que obviamente rescata pues mucho este elemento del típico cliché, ¿no? Del personaje que se cree vigilado por el gobierno. Pero recuerdo perfectamente una escena que me hizo reír mucho. Se siente que todos los personajes se ven como completamente rodeados. Entonces el hombre arbusto les dice, como no, escapemos por el búnker. Entonces cuando llegan al búnker dice, ay, todavía no lo he cavado. Entonces me parece realmente divertido ese tipo de lógicas que utilizan justamente estos personajes. Muy bien, Juan, yo creo que es una película maravillosa, muy recomendada para nuestros oyentes. Esperamos pues que la puedan disfrutar y que se encuentren allí con ese tipo de estilo narrativo que ofrece tonos, digamos, de autoría a través de la comedia, y que obviamente ya conectándola con las otras obras de Waititi encuentra una manera de encontrar un poco una poética propia en este director. Por supuesto que sí, que justamente con eso quiero empatar ya para ir terminando. ¿Qué piensas vos, digamos que en general, sobre este director y sobre los futuros proyectos que se le avecinan? En este momento estaba revisando Hunt for the Wilder People. No es su primera película, sí fue una digamos que de las primeras, pero realmente tendría que ser su cuarta producción cinematográfica. Después vendría Thor Ragnarok. Primero fue What We Do in the Shadows, la del 2014, y en este momento él se perfila para ser el director de la adaptación americana de Akira, que pues obviamente sabemos que parte de un anime, de un manga de 1988 de Katsuhiro Otomo. Entonces, ¿qué pensás vos? ¿Será que sí es el director indicado para una adaptación como Akira? No sabría yo realmente. Lo que pasa es que digamos que hemos encontrado su tono obviamente en la comedia, su estrategia narrativa, que yo incluso diría que es creativa, que no es que se repita película tras película, sino que manteniendo, por supuesto, una unidad, explora diferentes tonos. Inquieta, como lo habíamos dicho. Exacto. Colorida. Colorida, muy colorida. Mi imagen de Akira es más solemne. O sea, y es muchísimo más densa, porque estamos hablando de biopunk, ¿no? Exacto. Cómo la tecnología se adentra y encarna justamente en el cuerpo humano. Sí, entonces no sabría. Pues digamos que de entrada no. Yo no lo hubiera escogido, si te soy sincero. No encuentro como allí la sintonía que me imagino para esa obra, pero pues habrá que esperar a ver si el hombre está sonando. Lo que sí tenemos claro es que se ha hecho ya un renombre, se ha hecho ya ganado un lugar digamos, en la industria y en general, digamos, dentro del mundo del cine, pues que por lo menos lo acredita para poder optar a dirigir una película de estas, de las que seguramente los fanáticos del anime estarían muy, muy, muy atentos, precisamente porque muchas de estas adaptaciones han sido decepcionantes, por decirlo menos. Digamos que la última que hubo por este estilo, bueno, sin contar Alita Battle Angel, que no la vi,
Estaba pensando en Ghost in the Shell con Scarlett Johansson, que dejó mucho que desear hacia las personas. A mí no me pareció propiamente mala, pero sí rompe mucho con la lógica inicial del manga y del anime original. Que teníamos a Takeshi Kitano haciendo de villano. Sí. Una cosa increíble el reparto. Pero sí, digamos que es uno de sus riesgos grandes. Esperar a ver qué pasa entonces con Taika Waititi. Yo nada más voy a hacer 2 apuntes en cuanto a esta propuesta de Akira. El director originalmente dijo que quería algo muy fiel al manga original, pero según las últimas noticias que escuché es que la iban a grabar no en Tokio, bueno, Neo Tokio como debería ser, sino que la van a grabar en California, en Estados Unidos, la van a ambientar en este punto. Y creo que a partir de ahí ya comenzamos como que a empezar a perder como muchos elementos que traía. Menos, sí, cuando me cuentas eso realmente no... Sí, ya como que se empieza a desbaratar la lógica. Qué alentador el asunto. Sí, no, por supuesto que no. Y bueno, y ya también quería hacer el apunte de que What We Do in the Shadows se ha convertido en una película de culto, a tal punto que han decidido hacer una serie de televisión. Ah, qué bien. Ya terminó la primera temporada, anunciaron una segunda y por supuesto él también dirigió varios capítulos, pues la produjo. Entonces, qué maravilla. Entonces, que de hecho es mi película favorita de él. ¿Cuál es tu película favorita de él ya para ir terminando? Pues me estaría entre ellas 2, entre What We Do in the Shadows y Home for the Wilder People. No sé, de pronto me decanto por Home for the Wilder People. Bueno, muy interesante. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Juan, a vos por la invitación. Audiencia, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, y La Caja de Fantasías, nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana y sigan viendo muchísimo más cine.